Bienvenido a Conciencia con Manu, una semana más, y esta vez desde el cubículo de Radio Televisión de Mijas para hablar de un capítulo muy importante, para mí lo es, tanto a título personal como profesional, como es la psilocibina, un compuesto que ahora veremos todas sus luces, todas sus sombras y todo lo que la ciencia nos puede aportar. Hablaremos de un nuevo paradigma para la depresión, el trauma, la psicooncología y la neurodegeneración y en concreto del Alzheimer. Hoy quiero hablaros de esta sustancia que durante siglos ocupó un espacio ritual, espiritual y comunitario, y fijaos que más tarde entró en los laboratorios, sin embargo fue expulsada más tarde por el miedo, por la prohibición, y ahora regresa con fuerza a la ciencia con una pregunta difícil de ignorar. ¿Puede una experiencia psicodélica, cuidadosamente preparada y acompañada, abrir una ventana de cambio en personas que llevan años atrapadas en la depresión y de alguna parte atrapadas en el trauma o el miedo a morir? Pues ahí es donde la psilocibina tiene gran peso y no es una píldora mágica. Tampoco es simplemente un alucinógeno, que os veo venir. En investigación clínica se estudia como una intervención compleja. Hay que tener en cuenta que es una molécula, que tiene que tener en cuenta un proceso de preparación, una sesión supervisada por profesionales, hablamos del gremio de los psicólogos, de los psiquiatras y de los biomédicos, y por tanto un proceso posterior de integración. El efecto no solo depende de lo que ocurre en el propio receptor, sino que depende del contexto. Y aquí quiero matizar mucho, porque el contexto tiene que ver precisamente con todo lo que rodea, no solo a la toma. De hecho, después lo veremos en detalle, pero a una misma dosis, a una misma persona, el contexto puede hacer que varíe la experiencia y varíe la integración. Así que en este programa vamos a recorrer su historia, su biología, sus principales ensayos. Hablaremos de la depresión resistente, del trauma, de la psicooncología, del Alzheimer y sobre todo acabaremos con un caso clínico que a mí en su momento me voló la cabeza, que ha dado la vuelta al mundo desde este 2026, de una paciente con Alzheimer que revirtió los síntomas, y veremos a ver hasta qué punto podemos explicar esto o no. Quiero matizaros, antes de pasar al primero de los bloques, que el cambio de paradigma o un cambio de paradigma en sí mismo no consiste en sustituir un dogma por otro, sino que consiste en aprender a mirar la evidencia con mayor apertura, rigor y pensamiento crítico. Y para eso estamos con este tipo de programa y espero que así sea. Pues nada más, vamos a pasar al primero de los bloques, espero que tengáis ganas y vamos a ver qué es eso de la psilocibina. Bueno, pues nos metemos en faena. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo actúa? ¿Por qué llegó a la medicina? Bueno, la psilocibina, químicamente hablando, es un alcaloide triptamínico. Poco os puede decir ese dato, pero está presente en muchas especies de hongo, en concreto hongo psilocidio. Le da el nombre, ¿no? Psilocibina, psilocidio. Cuando entra en el cuerpo, como ocurre cuando nos alimentamos o tomamos cualquier fármaco, se transforma bioquímicamente hablando y se transforma en un compuesto que se llama psilocina, ¿vale? Psilocibina, psilocina. ¿Por qué ocurre esto? Porque la molécula se hace un poquito más pequeñita y puede pasar, o es más permeable, a la barrera hematoencefálica. O sea, cruza el cerebro, digamos, esa barrera que nos protege de fuera. Y precisamente ejerce de una cuestión que se llama agonista de los receptores de serotonina. Os traduzco, es decir, que es muy parecida a la serotonina y por tanto se une a donde se uniría este neurotransmisor. Y este neurotransmisor se le conoce como el neurotransmisor de la felicidad, realmente es más de la serenidad y de regulador de procesos, pero ya veréis que provoca una serie de efectos. Se une específicamente a los receptores 5HT2A. Hasta ahí diréis, bueno, vale, esto es muy caprichoso todo, hasta ahí bien. Y lo que se ha observado es que altera temporalmente la organización habitual de las redes cerebrales y entre nosotros produce activaciones de determinadas regiones de nuestro encéfalo. Es decir, hay una mayor comunicación, hay una mayor activación y una de las cosas que a mí en su momento me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque produce una reducción de determinadas áreas que están muy ligadas a estos patrones rígidos de comportamiento, a estos patrones que nos hacen actuar a veces a la defensiva, a la famosa red por defecto, ¿vale? Digamos que nos provoca un aumento transitorio de flexibilidad cerebral. Todo lo que hagamos en esa ventana, ya sea aprendizaje, una terapia psicológica, se va a integrar mucho mejor. Y lo mejor, la vamos a permitir, que eso es lo que quizá es más complejo de todo esto.
Además, se ha comprobado, y os animo a que revisitéis el capítulo 4, donde hablamos de neurociencia aplicada, lo que fomenta es una mayor neuroplasticidad. Y una de las cuestiones es porque provoca la formación de espinas dendríticas o deformaciones de nuevas conexiones, ¿vale? Para no entrar en muchos términos y hacer esto muy pesado. O sea, un dato muy interesante es que sepamos que, por un lado, activa áreas, por un lado, fomenta conexiones y además relaja en términos de inflamación, la neuroinflamación la mantiene a raya. Poca cosa, ¿no? Ahora desgranaremos todo esto, pero vamos a ver ahora de qué culturas procede esto, ¿no? Realmente la psilocibina nos tenemos que remontar a antes de los años 50, 1950, porque se utilizaba como uso ceremonial de hongos psicoactivos. Tiene su raíz a nivel mesoamericano, especialmente en pueblos indígenas de lo que hoy se conocería como México, en una región muy concreta que se llama Nahuatl, ¿vale? Realmente no eran productos recreativos aislados, sino que al final había un elemento cultural, religioso y espiritual en torno a esto, ¿no? ¿Cuándo dio el salto a la narrativa moderna? Pues fue en la década del 1950, gracias a la labor de María Sabina, que quien más quien menos la puede llegar a conocer, yo os animo a que busquéis su historia, y bueno, sus rituales se hicieron famosos a nivel internacional. Claro, todo esto atrajo pues mucho turismo psicodélico, mucho, digamos, apropiación cultural, y esto afectó a la comunidad en sí mismo, ¿no? En todo este ruido, ¿qué ocurrió? Pues entró la mano de la ciencia. Y aquí en 1958 tenemos la figura de Albert Hofmann, este doctor que es famoso, seguramente os sonará por eso, porque él fue el primero que sintetizó el ácido lisérgico, o bien llamado LSD. Como ya estaba trabajando con hongos, pues de alguna parte decidió adentrar en aislar qué era eso que María Sabina estaba utilizando, ¿no? Y aisló la psilocibina y la estudió durante bastantes años, ¿no? ¿Qué ocurrió? Durante los años 50 y 60 se investigaron estos efectos psicodélicos en psiquiatría. De hecho, hubo un boom en investigación a este respecto, ¿no? Pero a principios de los años 70, finales de los 60, se frenó la investigación, incluso se prohibió. Se catalogó como sustancia de fase 1, de categoría 1, total, que se prohibió tanto su uso para investigación y, por supuesto, aplicabilidad. Claro, estamos hablando de principios de los 70. No fue hasta la década de los 2000 donde hubo un renacimiento moderno, gracias a grupos que a día de hoy hay que agradecérselos, muy valientes de investigación, de la Johns Hopkins, del Imperial College de Londres y del NYU de Nueva York y otras instituciones que intentaron estudiarlo en la secuencia cronológica que lo vamos a contar. Primero viéndolo qué ocurría en procesos ansiosos depresivos, en depresiones asociadas al cáncer y después en depresiones de mayor grado, en adicciones, centrado en alcohol, en tabaquismo y en otros trastornos neurodegenerativos como el autismo, el Alzheimer y el Parkinson, entre otros, ¿no? ¿Pero por qué se planteó como tratamiento la psilocibina? Bueno, hay 4 puntos fundamentales. El primero de ellos es porque reduce algunos trastornos en el sentido de los patrones mentales. Y esos patrones excesivamente rígidos, y rigidez a lo mejor no lo asociamos, pero la rigidez se asocia a rumiación, a conductas evitativas y a conductas centradas en una autoimagen muy negativa y respuestas defensivas muy repetidas. Lo siguiente es que daba efectos antidepresivos, además muy marcados, en la propia sesión o tras pocas sesiones. Eso era completamente revolucionario, quedaros con este dato. Por otro lado, la experiencia podía facilitar lo que se conoce en psicología como una reevaluación autobiográfica. Es decir, volver a revisitar momentos de tu vida o recuerdos traumáticos con otro entendimiento, desde fuera, con una metacognición que se dice, ¿no? De hecho, con una mayor conexión emocional, con una mayor aceptación y con un cambio de perspectiva. Esto era completamente revolucionario. Y por último, permitía, lo que hemos comentado antes muy brevemente, generar ventanas de plasticidad para que el aprendizaje calara más hondo, para que la psicoterapia se pudiera llevar a cabo en primer lugar y además calara también todavía más hondo y tuviera mayor impacto, ¿no? Digamos que la molécula de psilocibina o psilocina, ¿no? La molécula activa, si queremos ser técnicos, ¿no? Puede abrir la ventana, pero lo que se aprende, se integra y se transforma dentro de esa ventana depende del acompañamiento psicoterapéutico y del contexto que rodea esa experiencia. Y os voy a remarcar esto en muchísimos momentos porque es muy importante.
Bueno, tras todos estos datos, vamos a meternos en ciencia pura y pasamos al bloque 2 con respecto a la cronología de los estudios clínicos y preclínicos. Vale. Bueno, aquí vamos a hablar de los ensayos que fueron más importantes para que veáis ese salto de 30 años de inactividad científica. La primera de las áreas, que fue la que nos abrió la veda a lo que a día de hoy tenemos, fue gracias al estudio del cáncer y específicamente la psicooncología, es decir, de toda la esfera psicológica asociada al cáncer. En la década de los 60 y 70 se exploró, sobre todo en este área, en otras varía, el LSD y la psilocina, sobre todo en la angustia existencial asociada a la enfermedad terminal. Tengo una enfermedad terminal, todo ese impacto que genera. De esto se cerraron muchos estudios, algunos se publicaron hasta el año 2016, y quedaros con este año que fue nuestro año de luz en este sentido, donde los ensayos de la NYU y la Johns Hopkins, con una dosis única y apoyo psicológico, mejoró en depresión, ansiedad, desesperanza, calidad de vida y ansiedad ante la muerte en todos estos pacientes con la mal llamada etiqueta de terminal. Y en los años 2020 a 2021, ahí se comprobó esa persistencia de los beneficios de los pacientes analizados en 2016, los que pues lamentablemente pues han fallecido, pues no, pero los que tenían en ese contexto hubieran permitido la vida, ¿no? ¿Qué pasó en depresión y psiquiatría? Pues 3/4 de lo mismo. En 2016, estudios en depresión resistente pues empezaron a ver que había cambios en lo que se conocía hasta ese momento con otros psicofármacos. En 2020 a 2021 se vio que había una respuesta rápida tras 1 o 2 sesiones, y en 2021 hubo uno de los cambios fundamentales, y es que se comparó con un psicofármaco muy utilizado, puede que os suene, que es el escitalopram, y se vio que en determinados componentes que se miden a nivel experimental, la psilocibina superaba en efecto. Y aquí es donde empezó a considerarse como realmente un psicofármaco. Y es lo que nos abrió la veda. En 2022 se realizó el primer ensayo multicéntrico, que actualmente está en fase 3, donde permitió ver pues realmente los diferentes efectos, la dosis, ¿no? Y todo lo que se pudiera aplicar. En 2024-2026, donde estamos en la actualidad, ha habido un boom de estos estudios, y os adelanto a modo de spoiler que ya llegaremos, que en Australia ya se ha permitido la utilización de psilocibina en determinados contextos. Así que ahora llegaremos. En neurodegeneración, aquí nos vamos a centrar sobre todo en Alzheimer, pero hubo una primera fase, sobre todo estaba centrada en ver este efecto de la neuroplasticidad que hemos dicho, y también de la modulación neuroinmune, es decir, todo el sistema inmune que está en el cerebro, que tiene un contexto muy particular, diferente al cuerpo, pues ver si se producía esa desinflamación del sistema inmune en los momentos en los que no tocaba. Por ejemplo, en Alzheimer existe una inflamación por acúmulo de unas proteínas, ¿no? Pues que eso ocurra o se dé menos, ¿no? Se hicieron varios ensayos, hubo uno en Alzheimer temprano que fue muy famoso, que redujo la depresión, aumentó en calidad de vida. Hubo otro que permitió también avance a tal respecto. Y en 2026 es el que os voy a narrar un poquito más adelante, el caso de Alzheimer avanzado que permitió esa mejora transitoria de los efectos. Y actualmente, y esto es con lo que quiero cerrar este bloque, la psilocibina puede estar haciendo algo más que modificar nuestra percepción, algo más que modificar la parte de neuroplasticidad que ya es, sino que está provocando estudios a nivel preclínico, es decir, en células animales y en ratones, a ver cuándo pasamos a humanos, en envejecimiento y en promover la longevidad. Fijaos, hay efectos como por ejemplo el estrés oxidativo o aumentar determinadas proteínas, como ya veremos en entrevistas posteriores, que se llaman las sirtuinas, alargar los telómeros, retrasar la senescencia. Os animo, el 24 de septiembre tendremos un especialista en senescencia, el doctor Manuel Collado, y hablaremos largo y tendido de esto, ¿no? Todos estos procesos envejecen, pues la psilocibina los revierte, parcial o totalmente. ¿Os sorprende, no? A mí me fascina, ¿vale? Entonces, la pregunta sería hacernos de, ¿y si algunos psicodélicos, como la psilocibina, no solo aumentan la plasticidad del cerebro, sino que aumentan esta resiliencia de nuestras células frente al paso del tiempo? Y aquí lo dejamos, y espero que en próximos capítulos de Conciencia con Manu lo abordemos, porque entre nosotros es apasionante y marca otro paradigma. Pues aquí pasamos al bloque
tercero y nos vamos a centrar en la psicooncología directamente. ¿Vale? Pues aquí vemos por qué el cáncer fue una de las primeras indicaciones modernas, ¿no? Fijaos, el diagnóstico de cáncer, en términos muy resumidos y generales, puede activar nuestro miedo a la muerte, nuestra pérdida de identidad. Y diréis, bueno, identidad, del que yo sea de una manera u otra, ¿eso qué tiene que ver, no? Realmente la identidad, del inglés que hablamos del self, para el que quiera buscar algún articulillo y verlo más científico, el yo es nuestro motor de vida, ¿no? Cuando nos desidentificamos con nuestro yo, con lo que realmente somos, nuestra identidad, eso al final nos va separando de la vida y en última instancia nos puede llevar a conductas autolíticas, conductas de querer desaparecer de este mundo, ¿no? Conductas un poco menos marcadas como de incertidumbre, de aislamiento, de apatía. Por tanto, todo lo que sea una vuelta a esta identidad es una vuelta a la vida. Y suena muy metafórico, pero realmente es tal cual la base de estos estudios. Este estudio os comenté antes que en 2016 fue el boom, el fundamental. Se realizó en la NYU y en la Johns Hopkins y se obtuvo que con pocas dosis hubo una mejora de estos parámetros, ¿no? Y de estas cuestiones. Pero ¿qué es lo que realmente cambia en la experiencia del paciente oncológico con el uso de la psilocibina? Pues realmente son estos puntos, os los enumero y así es mucho más fácil. 1. Es la relación con la muerte. Existe menos evitación y más capacidad de sostener la incertidumbre. 2. Es volver a la identidad del self, la identidad de uno mismo. Dejar de ser únicamente ese paciente con cáncer y volver a ser lo que éramos, o de alguna parte conectar con lo que quizás nunca hemos sido, pero queremos ser. Quien más, quien menos le puede sonar historia de paciente oncológico que de repente se va a hacer la vuelta al mundo, o entra en un trabajo que siempre quiso hacer, o hace algo que nunca había hecho. Aquí viene. Y esto ayuda, ¿no? Y permite conectar con eso. La autobiografía permite resignificar pérdida, resignificar culpas, resignificar vínculos y prioridades. La conexión, existe una mayor sensación de pertenencia, de vínculo, de apertura emocional. Y la conducta nos permite una mejor disposición a participar tanto en cuidados, en conversaciones familiares, en decisiones coherentes con los propios valores que tiene la persona. En definitiva, un cambio, si me lo permitís, de recableado de lo que nos constituye como ser humano. Y de ahí, lo que pudiera haber sido un proceso de años, con la psilocibina se consigue en cuestión de meses y de una manera muy amable. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Bueno, el último de los puntos de este apartado, a mí me parece apasionante, pero es verdad que a nivel de evidencia científica todavía nos queda un poquito, es responder a la pregunta de ¿mejora el sistema inmune o la psilocibina permite atacar o dirigir el tratamiento directamente al cáncer? Bueno, como tal, no hay pruebas sólidas de que la psilocibina reduzca tumores, de que mejore la supervivencia como tal, o de que active de forma clínicamente relevante una inmunidad antitumoral en humanos, ¿no? Pero sí que tengo una muy buena noticia, y esto está contrastado científicamente, y es que sí existen razones biológicas para estudiar las conexiones indirectas. Es decir, la psilocibina mejora el sistema inmune y lo hace de manera indirecta. A nosotros en realidad nos da igual que sea directo que indirecta, lo hace o no lo hace. Lo que provoca es lo que hemos visto en varios capítulos y que seguiremos andando ahí, y es una reducción de ese estrés crónico, ¿no? Lo que hemos comentado en otros capítulos como esa inflamación de bajo grado crónica que está fundamentalmente asociada a la activación del eje HPA, el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Pues se reduce ese estrés crónico, se mejora el sueño, se mejora la adherencia a determinados tratamientos, existen cambios en la conducta frente a la salud, existe un mayor empoderamiento, lo que hemos comentado también antes, ¿no? Y existen fundamentalmente, y esto es lo que quiero remarcaros, efectos antiinflamatorios y neuroinmunes que se han observado en modelos animales y que se empiezan a observar en, iba a decir modelos humanos, pero bueno, en los ensayos clínicos no dejan de ser modelos experimentales pero aplicados a humanos, ¿no? Entonces, como conclusión, quiero que os llevéis que en psicooncología la psilocibina no se está estudiando para matar al tumor como tal, ya veremos si en un futuro cambia la película, sino para aliviar el sufrimiento que puede invadir toda la vida de la persona que convive con él, a la propia autobiografía
y de manera indirecta, pero cada vez con más evidencia, permitiendo hacer que el sistema inmune reconozca mejor al tumor y de alguna parte, en equilibrio, vuelva a reconstituir esa base equilibrada de nuestro organismo. Poca cosa, ¿no? Pues hasta ahí lo que se conoce en psico-oncología. Y ahora pasamos entre nosotros al bloque que nos va a romper la cabeza, que es al bloque de neurodegenerativa o de Alzheimer. Bueno, entramos en el bloque del Alzheimer asociado a la psilocibina y su hito en este año 2026. Para resumir y que todos estemos en contexto y en la misma película, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Es progresiva y es la causa más frecuente de demencia. Se caracteriza por deterioro en la memoria, en el pensamiento y con el tiempo la autonomía de determinadas funciones vitales, basales, ¿no? A nivel cerebral se asocia, entre otros muchos cambios, a acúmulo de determinadas proteínas, beta-amiloide, tau, por si os suena, y eso que provoca, si se acumulan unas proteínas que no deben de estar o que están mal plegadas, pues es algo que estorba, ¿no? Pues esa basura cerebral provoca una inflamación, una neuroinflamación, y provoca una pérdida progresiva de neuronas y de conexiones. Su evolución suele comenzar años antes de los síntomas y afecta de forma creciente pues, a funciones cognitivas, emocionales, conductuales, fundamentalmente lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? El tratamiento con psilocibina en Alzheimer tiene dos objetivos distintos y así se plantearon en los estudios tanto en el primer tramo de los años 60-70 como en el segundo tramo a partir del año 2016. El primero fue aliviar la depresión, la ansiedad, la apatía y la pérdida del sentido en fases tempranas. Y el segundo, mucho más ambicioso y todavía pues en estudio, pues comprobar si la neuroplasticidad, esa reorganización de redes, esas nuevas conexiones, modula en cambios funcionales. Y aquí veremos ese maravilloso caso clínico que a todos nos ha explotado la cabeza. Pues pasamos a él. Ese caso clínico fue el de una mujer de más de 80 años, de un Alzheimer avanzado, que se publicó en la prestigiosa revista Frontiers in Neuroscience, que describió a una mujer que tenía un deterioro muy avanzado, presentaba un lenguaje muy limitado, llevaba años sin tener una conversación lúcida, una incontinencia urinaria crónica, una movilidad reducida y una dependencia para actividades básicas casi total. Tener esa película, ese espectro en la mente para ver el desenlace y que os explote la cabeza como me explotó a mí hace unos meses cuando me enteré de este caso, ¿no? Fijaos, primero, en el material y método de este artículo se habla de que se administró una dosis de 5 gramos de un hongo, que el hongo psilocibio en concreto, que tiene una alta potencia, es decir, no estamos hablando de que equivale a 5 gramos de psilocibina pura, ¿vale? Esto es muy difícil a veces de estimar, la potencia, que es el parámetro bioquímico que nos dice, oye, cuánto de concentrado está nuestro compuesto, ¿no? Pero una dosis altita, para que lo entendamos. Aproximadamente 19 horas después, inició espontáneamente, y aquí quiero que os echéis la mano a la cabeza, una conversación autobiográfica, es decir, una conversación de sí misma y de su vida actual, que se prolongó durante horas, algo que no realizaba desde hacía años. En los días y semanas posteriores, los autores describieron en el artículo recuperación transitoria de la continencia urinaria, mayor movilidad, mayor capacidad de alerta, reconocimiento familiar prácticamente total, mayor actividad conversacional y mayor autonomía para vestirse. Fijaos, un mes después, que aquí hay mucha controversia con la psilocibina porque se dice que son efectos transitorios y que se revierte al estado inicial. Un mes después recibió una segunda dosis de unos 3 gramos del hongo. Se ha comprobado que si esa segunda dosis es un poco menor, o se puede hacer en otra estrategia, la segunda dosis un poco mayor. Aquí se decidió hacer así, fundamentalmente por los efectos secundarios que le dio. Una sudoración extrema y bueno, por evitar menor impacto, ¿no? Se volvieron a describir nuevas mejoras en el lenguaje, en la expresividad y en la agilidad. Y el informe no demuestra que se revirtiera la neuropatología de Alzheimer. Y es cierto que no hubo un grupo control, porque esto es un caso aislado, pero el efecto fue descrito como que perduró en el tiempo. De hecho, se sigue en estudio, ¿no? Digamos que
Este caso extraordinario, porque lo es, y quiero transmitiros que es un caso extraordinario en la ciencia, es decir, que se sale de la normalidad, se ha explicado, en el artículo se explica así, como una reorganización aguda de redes, eso quiere decir una reorganización de unas regiones muy concretas, que pudieran haber permitido temporalmente acceder a una reserva parcialmente accesible de esas funciones vitales. Es decir, que realmente ese deterioro cognitivo hubiera sido más rápido de lo que realmente la persona a nivel biológico puede acceder a él. Pero esa explicación es una hipótesis, y si me lo permitís también es un poco, se queda en la superficie, porque ¿qué tipo de redes, qué tipo de áreas se puede mantener en el tiempo? Entonces yo quiero que os quedéis que tanto en Alzheimer como en Parkinson, que van de la mano en cuanto al estudio con psilocibina, todavía se investiga por su capacidad de neuroplasticidad, de establecer estas nuevas conexiones, sobre todo del proceso de sinaptogénesis, de formar nuevas sinapsis, ¿no? Y de reducir la inflamación. Y es posible que, aunque todavía no hay evidencia clínica suficiente, si hay una dirección muy clara a que frene o revierta la neurodegeneración. De hecho, hay estudios en autismo, no salimos de neurodegenerativas porque el autismo es más una condición de neurodesarrollo. Se ha comprobado en determinados estudios, también de casos concretos, cómo se permite rebajar de grados de dependencia más alta a grados de dependencia mucho menor. Para hablar de autismo deberíamos de dedicar otro programa, pero os lo he querido adelantar. En conjunto, quiero que os llevéis que el interés científico está sobre todo en una idea, en aprovechar una ventana transitoria de mayor actividad cerebral para considerar la psilocibina como un fármaco neuroprotector demostrado y que cada vez tiene más evidencia y acumula más evidencia científica. Poca cosa, ¿no? Bueno, cerrando este bloque, pasamos al bloque siguiente, donde entre nosotros ya sí que nos vamos a poner toda la carne en el asador, sobre la depresión y el trauma. Bueno, centramos el bloque estrella, si me lo permitís, los anteriores también lo han sido, por supuesto, ¿eh? Todo tiene su peso. Pero la psilocibina, si me lo permitís a título personal, es relevante porque permite redefinir lo que conocemos a día de hoy como el tratamiento de la depresión y el tratamiento del trauma. ¿Qué es una depresión? Es muy difícil de definir, pero sí que quiero matizaros dos tipos de depresiones. La depresión mayor es aquella que es un trastorno del estado anímico caracterizado por un ánimo reducido o por una pérdida marcada del interés, una apatía mantenida en el tiempo, una pérdida del placer durante al menos 2 semanas. Fijaos qué corto periodo de tiempo, ¿eh? Quien más, quien menos ha pasado un proceso de luto en su vida que ha durado más de 2 semanas. Por lo tanto, esto no es desdeñable, esto nos ha pasado absolutamente a todos y a todas. De alguna parte, acompaña síntomas como alteración del sueño, alteración del apetito. Si habláramos del microbioma sería otro capítulo, de la fatiga, la dificultad para concentrarse. Y si hablamos en el terreno emocional, hablamos de sentimientos de culpa, de inutilidad y en algunos casos de ideación suicida. Fijaos, si la depresión es resistente al tratamiento, se le llama depresión resistente. Suena sencillo, pero lo quiero matizar, porque se refiere habitualmente a este periodo o episodio depresivo donde no se responde adecuadamente mínimo a 2 psicofármacos de los que actualmente están en cartera, ¿vale? Utilizado a dosis y a tiempo donde toca en ese contexto de ese paciente. Digamos que la depresión resistente es una forma todavía más compleja y que por tanto tiene, y asociar lo que os comenté antes, un mayor patrón de rigidez mental. Y aquí es donde la psilocibina nos abre una puerta que hasta la fecha nadie había abierto. En depresión, la señal clínica más robusta es precisamente la que nos va a marcar el enfoque de los diferentes ensayos que se han ido llevando a cabo, ¿vale? Entonces, los ensayos sugieren que 1 o 2 sesiones con psilocibina y con apoyo psicológico pueden producir reducciones rápidas de los síntomas, tanto de depresión mayor como de depresión resistente. Así pues, uno de los ensayos más actuales, empezamos la casa por el tejado, fue el de fase 2, que actualmente está en fase 3, que se publicó en fase 2 en 2022,
donde se redujo con una dosis muy alta, la dosis de 25 miligramos, las escalas de valoración de la depresión, una escala que si la queréis buscar, la escala de valoración de Montgomery-Åsberg, todos los factores de depresión asociados a esos patrones en esos pacientes, ¿no? No significa que todas las personas respondan por igual, ni que el efecto sea permanente. Hay recaídas, hay respuestas parciales, pero recordad que cada paso del tratamiento de la depresión y del trauma requiere de recaídas. Por eso es muy importante no ver esto como un fallo, porque en muchos artículos, depende de cómo se interprete, se puede interpretar de esa manera. Y para eso estoy yo, para explicarlo y daros esa visión. Bueno, para que todos lo entendamos, vamos a ver ejemplos de casos documentados. Y para ello, para evitar dar datos muy complejos, voy a dar un caso representativo, un narrativo, para que quede claramente identificado los patrones descritos en todos estos artículos, como una persona concreta, ¿no? Una persona tipo. Fijaos, una persona con años de depresión resistente llega a la sesión de psilocibina después de varias semanas de preparación, que ya hablaremos al final de este capítulo. Es muy importante la preparación, el set and setting. Durante la experiencia aparecen recuerdos dolorosos que antes evitaba, pero a la vez puedo observarlos con menor defensa y una sensación de conexión emocional con la emoción que viene en ese momento. En los días posteriores no olvida la historia, cambia la relación con ella. La rumiación disminuye, recupera iniciativa y empieza a tomar decisiones que antes parecían imposibles, como por ejemplo enfrentarse a esos recuerdos o a esos pensamientos. El beneficio no viene solo de la experiencia en sí mismo, o sea, de la toma y punto, sino que se consolida mediante sesiones de integración, apoyo y cambios conductuales, es decir, cambios frente a que venga ese determinado recuerdo en determinados momentos, ¿no? Un ejemplo más bajadito a tierra. Imaginaos una persona con una depresión resistente que arrastra hace años a raíz de un detonante que fue la muerte de su padre o de su madre, y evita hablar de ello porque cada vez que lo hace aparece ese recuerdo y siente culpa, ansiedad y bloqueo. Durante una sesión con psilocibina, lo que ocurre es que ese recuerdo puede emerger de nuevo. Pero en lugar de reaccionar con la misma intensidad defensiva, la persona puede contemplarlo con mayor distancia emocional, sentir tristeza sin quedar desbordada y, lo más importante, reinterpretar lo ocurrido desde otra perspectiva. El recuerdo no desaparece, pero puede cambiar la forma en la que el cerebro y la persona se relacionan con él. Es decir, se van generando nuevos anclajes y se va resignificando la historia. Para que lo entendamos todo, porque resignificar, y me consta, me lo decís mucho, no se entiende muchas veces, como algo abstracto, es como que te empiezas a desidentificar con tu propia herida. Es decir, me viene ese pensamiento de falleció mi madre, me siento culpable, falleció y estaba enfadado o enfadada con ella, pues empiezas a entenderlo desde otro mundo, a aceptar esa realidad y a desidentificarte con esa herida. Es decir, esa herida no va a marcar todas las conductas que voy a hacer a partir de ahora. Esa sensación de retraimiento, esa sensación de culpa, no va a marcar mi vida a partir de ahora. Ya lo lleva marcando años, ¿no? Pero no va a seguir haciéndolo. Y esa separación es lo que permite esa desrigidez que provoca la psilocibina. Ya digo que hasta que no ha existido este fármaco, vamos a llamarle fármaco por llamarle de alguna manera, no ha habido este cambio de paradigma. Si queréis más datos, no quiero hacer publicidad, pero es verdad que para poder verlo tenéis que hacerlo. En la plataforma Netflix os encontráis dos documentales que yo os recomiendo. Uno es el de How to Change Your Mind, que en español es Cómo cambiar tu mente, que tiene un capítulo, creo que era el 2, centrado en la psilocibina. Pero otro, que ese fue el que a mí me cambió la vida, se publicó en 2018, se llama Magic Medicine, o Medicina Mágica, pero el título lo han mantenido en inglés. Habla de el documental del ensayo clínico que se publicó en 2016, lo vamos a describir en detalle, no os preocupéis, y que nos abrió la veda a los estudios de la psilocibina como a día de hoy se conocen y como yo lo estoy contando. Y gracias a este documental creo que hay que rendirle culto, porque es esencial que se entiende ese cambio de paradigma. Gracias al documental de Magic Medicine de Netflix, la psilocibina volvió a entrar en psiquiatría clínica.
Durante décadas, como os comenté, quedó prácticamente fuera de esta investigación clínica y un pequeño grupo de valientes, de investigadores de la Imperial College de Londres, decidió volver a estudiar seriamente esta molécula en pacientes con depresión resistente al tratamiento. Lo interesante de este documental es que no cuenta la historia desde fuera, sino siguiendo desde dentro a todos los pacientes que entraron en juego en ese ensayo, en concreto a 6, y viendo todos los espectros, a los que les fue mejor y a los que les fue peor, para que haya la mayor objetividad posible. El estudio, que no es moco de pavo y por si alguien es un poco escéptico, se publicó en 2016 en The Lancet Psychiatry. Os puedo asegurar que es de las revistas con mayor impacto a nivel mundial en psiquiatría molecular, o sea que poca cosa. Participaron únicamente 12 participantes con depresión mayor y resistente a tratamientos convencionales. Depresión es muy compleja. Y aquí aparece el primer punto importante, pues no era un gran ensayo diseñado para demostrar definitivamente si la psilocibina funcionaba, porque recordad, hay que ponerse en ese contexto situacional. Veníamos heredados de que la psilocibina era algo muy denigrado a nivel social y sobre todo en el campo de la psiquiatría. Era un estudio abierto de los que se conoce de viabilidad y la pregunta era, oye, ¿podemos administrar la psilocibina de forma segura y controlada en estos pacientes con depresión resistente y observar una señal clínica interesante o que tuviera efecto para seguir investigando? Pues tras 12 pacientes, tras esta publicación, ahora os contaré un poco cómo fue, se pudo llegar a un rotundo sí. Y eso es lo que os quiero remarcar. Primero, se hizo una dosis de 10 miligramos, una dosis altita, para que nos entendamos. Aproximadamente una semana después, la pauta fue dar una macrodosis mayor de 25 miligramos, pero no se trataba únicamente de dar una pastilla. Ojo, cuidado con esto. Los pacientes eran preparados previamente, estaban acompañados durante la experiencia y posteriormente realizaban un proceso de integración psicológica. Y esto es lo que quizá es lo más interesante desde el punto de vista conceptual, porque empezaba a aparecer una nueva manera de pensar frente al tratamiento psiquiátrico. Fijaos, la psiquiatría más clásica habla de la molécula que estás proporcionando, que afecta a un receptor de una determinada neurona o área neuronal y palia un síntoma o revierte un síntoma. No lo tomas, no ocurre ese proceso. Aquí lo que estamos diciendo, algo más complejo, es una molécula, la psilocibina, afecta a áreas completas del cerebro, no solo a regiones, sino a áreas completas. Va muy ligado a la experiencia subjetiva de la persona, por tanto muy ligado al contexto, al set and setting, y muy ligado al acompañamiento psicológico. Todo esto marcó lo que a día de hoy, y me vaya a escuchar 100 veces, lo siento, pero es que lo voy a hacer así, el cambio de paradigma. Los investigadores observaron una reducción rápida de los síntomas depresivos en varios pacientes. En algunos casos esa mejoría resistió y persistió durante meses. En algunos casos se ha reportado que persistió durante un año, en algunos 6 meses, y en ese año, en esos 6 meses, se volvió a iniciar pues estas rondas de tratamiento y los estudios pues siguen algunos en curso. Y aquí hay que ser muy riguroso. Eran 12 pacientes, no había placebo ni grupo control, no había un cegamiento, porque al final, al dar una sintomatología, porque en esa dosis altita pues da efecto alucinógeno, pues era fácil saber que te estaban dando el fármaco, ¿no? Entonces había algo de condicionamiento también real, ¿no? Pero sí que nos respondió algo muy importante, y es que había una señal clínica suficientemente potente como para justificar estudios mucho mayores que vendrían después. Recordemos que esto se publicó en 2016. De 2016 a 2026 tenemos 10 años de estudio. Y los ha habido, créanme que los ha habido, y fue gracias a este estudio y previamente gracias a los estudios en psico-oncología, que os recuerdo que también nos abrieron la veda. Fijaos, ocurrió todavía algo más interesante. El mismo grupo se empezó a estudiar a nivel de resonancia magnética funcional, que es un tipo de estudio que mide actividad cerebral, cómo la red neuronal por defecto, una región muy concreta, se activaba de alguna parte, permitiendo una mayor plasticidad. Por lo tanto, aquí hablamos de que lo que está más asociado a la depresión, los patrones rígidos, que se conocen así en inglés y en español, era lo que precisamente se desmantelaban, al menos durante una ventana terapéutica de tiempo, semanas, meses. Esto era impredecible, lo sabemos, hay que acotarlo todavía más, pero hasta la fecha no se había conseguido.
patrones de pensamiento, patrones emocionales, patrones de rigidez en determinada cuestión, que es lo que realmente es, ¿no? Y en esta ventana nos permite que tengamos, para que lo entendamos todos, tener nuestro cerebro mucho más flexible. Digamos que no estamos borrando el cerebro, no estamos borrando recuerdos, sino estamos reseteando literalmente, haciendo que se reconfigure, que se recableen determinadas cuestiones, determinadas áreas. Y durante horas el cerebro procesa diferente, tanto las emociones, los recuerdos, la información, y en esas horas el acompañamiento psicológico, el acompañamiento psiquiátrico es esencial. Y al final, la psilocibina no simplemente es un antidepresivo que reduce síntomas, sino que facilita el aprendizaje. Y aquí es lo que siempre os digo, de que el aprendizaje es lo que más está ligado a los estados de serenidad y de felicidad. Pues esta es otra prueba fehaciente y científica que lo demuestra. Después llegó el siguiente paso con el macroestudio que se realizó en 2021, que se publicó en The New England Journal of Medicine, otra pedazo de revista entre nosotros, donde se comparó la psilocibina con el escitalopram, uno de los antidepresivos más utilizados. Y aquí la psiquiatría empezaba a mirar a la psilocibina no solo como, oye, ¿tiene efecto? No, ya se había comprobado, sino como, ¿con qué dosis funciona mejor? ¿En qué paciente? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué papel? Y, oye, la experiencia subjetiva, ¿cómo se modula? ¿Cómo se hace un mejor acompañamiento? ¿Cuáles son los riesgos? Y por eso os quiero destacar que este documental, el de Magic Medicine, tiene tanto rigor histórico. Y por eso marca un hito en lo que conocemos como la psiquiatría moderna. Por último, un último apunte a este bloque, y lo vamos a cerrar, es con respecto al trauma y la resignificación. Y es que el trauma, yo sé que cuesta mucho definirlo y sobre todo hacerlo entender, al final es una experiencia, conjunto de experiencias que sobrepasan nuestra capacidad de afrontarlo, ¿no? Y de regularnos frente a ello. Y fijaos que como después lo recordamos, el recuerdo muchas veces desvirtúa ese trauma y lo acentúa todavía más. Y además se une a que se generan esos circuitos que a nivel celular por un lado y molecular por otro, se queda ahí patente, deja una huella molecular y celular, ¿no? Fijaos que todo eso afecta a la memoria, a las emociones y a la regulación en el cerebro en términos fundamentales, ¿no? La psilocibina, os quiero remarcar que no nos borra el trauma, ¿vale? Os vuelvo a remitir al capítulo 4 de Conciencia con Manu, que hablamos de largo y tendido sobre el trauma, pero lo que os quiero destacar es que nos permite reducir temporalmente esa rigidez defensiva, ese, no, yo no tengo ningún trauma, ese, no, pero yo tengo esto superado, no, pero yo frente a esto, a mí que me cuentan, ¿no? Y de alguna parte la respuesta es completamente a la defensiva y desproporcionada frente a un detonante. Eso, esa rigidez, es lo que nos permite atajarlo o trabajarlo con la psilocibina. Y es algo muy sutil, es algo que siempre se respeta en los procesos de las personas y se dice, bueno, la persona no está ahora mismo para abordar este proceso o este momento. Pero ¿qué ocurre si os digo que ese proceso puede durar más de 20 años? ¿Cómo resignificamos eso? Y aquí es por eso que os quiero destacar precisamente esa capacidad de apertura al aprendizaje, esa bajada de defensa. Y aquí cerramos este bloque y vamos a un bloque donde hablamos de una parte esencial, que es la parte regulatoria y legal, que creo que a todos nos hace un poquito de falta. Bueno, qué intensidad todo lo que hemos visto. Yo lo vivo también con mucha intensidad, pero porque este tema me mueve mucho. En este bloque vamos a hablar precisamente de la parte regulatoria y legal. Tenemos que saber que la psilocibina está en plena transición entre sustancia controlada y una posible herramienta terapéutica regulada en psiquiatría. Hoy su uso clínico sigue siendo muy restringido y ligado sobre todo a investigación autorizada o uso compasivo. Para los ensayos en depresión, en psicooncología, incluso otras áreas de oncología como tal, en Alzheimer, pues está suscitando cómo se puede incorporar en protocolos, en hospitales, con pacientes concretos, teniendo supervisión de profesionales formados y con un marco regulatorio. Pero para eso tiene que haber un marco regulatorio, para que lo entendamos, una legislación.
Y os voy a hablar de algunos países, ¿no? Para ver cómo lo hacen nuestros vecinos, aunque estén a lo mejor más o menos lejos. Y vamos a empezar por nuestras antípodas. Australia, que a mí es un país que me apasiona en muchos contextos y uno es este, tiene acceso restringido desde 2023. Fijaos, desde 2023, para determinados psiquiatras con determinadas licencias de concesión, para depresiones muy resistentes, sí se puede utilizar la psilocibina en determinados contextos. Y esto es lo que está marcando una aceleración de implantación a nivel mundial de la psilocibina como fármaco o psicofármaco. Fijaos, en Estados Unidos, no va a ser menos Estados Unidos y no puede no ser el primero. Vamos a aprovecharnos de ese aberrunto que le da la administración de Trump con respecto a esto, ¿no? No existe una aprobación general todavía por la FDA, pero hay ensayos avanzados, ya hay guías regulatorias y en 2026 hay un programa que se llama designación prioritaria o breakthrough. Breakthrough es cuando hay una rotura de cambio de mira, ¿no? Un cambio de paradigma. Para en el año 2026, en el que nos encontramos, aprobar la psilocibina en el mismo contexto que Australia. O sea, fijaos, dos pesos pesados, Australia y Estados Unidos a la vanguardia, ¿no? Poco se habla, ¿no? Esto espero que os invite al menos a alguna conversación para reflexionar sobre esto, ¿no? De qué nos falta a nosotros. Vamos a Europa. En Europa no hay una autorización europea. La EMA, que es nuestra agencia reguladora europea, ha organizado talleres y aplica de alguna parte el desarrollo de nuevas estrategias utilizando la psilocibina, pero siempre desde un punto de vista desde la investigación. Vamos a España, ¿no? España está un poco más avanzada que Europa, igual, más retrasada. Bueno, en España hay una cosa que a mí me parece apasionante y si hay un psiquiatra escuchándome que sepa sobre esto, por favor que me escriba y la semana que viene lo decimos, porque no me queda claro a nivel legislativo y no conozco a nadie que se dedique directamente en el tema. Pero no existe actualmente ningún protocolo autorizado que utilice psilocibina, pero sí que existe el uso clínico a nivel de ensayos clínicos y de investigación autorizada. Pero en España tenemos la ley, que no sé si lo sabéis, de uso compasivo de fármacos cuando existen mecanismos excepcionales de acceso a los mismos, ¿no? Y se llama, digamos, mecanismo excepcional de acceso a los medicamentos en investigación. Y en este contexto, las depresiones refractarias o resistentes, pues son precisamente cuando van muy ligadas a conductas autolíticas las que se acoplan a uso compasivo. Y si aquí estoy metiendo la pata, por favor, corregidme, pero creo que sí que existe una vía legal, precisamente en España, que va al margen de Europa y me pareció muy curioso y os lo quería destacar. En cualquiera de los casos no se puede, ¿vale? Todavía tenemos que avanzar. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos faltaría en este contexto? Pues nos faltaría establecer lo que quizá a lo mejor tendría que haber establecido al principio del capítulo, pero no se trata de deciros una sesión como tal, el set and setting y la seguridad. El set and setting se llama en psicología como actitud, el set, y entorno, el setting, o mentalidad, el set, y contexto, el setting. Es probablemente uno de los contextos más importantes para entender la sesión con psilocibina o con otros psicofármacos que puedan tener componentes que actualmente se consideren, ¿no?, con esta apertura de la parte más plástica, ¿no?, de neuroplasticidad, ¿no? Cuando hablamos del set, hablamos de lo que una persona pues lleva consigo antes de comenzar la experiencia, ¿no? Pues su estado emocional, su expectativa, sus miedos, su historia personal y el momento en el que se encuentra. Y la intención con la que entra la sesión. El miedo, todo eso suma, ¿no?, o resta o lo que sea, ¿no? Por eso es muy importante el acompañamiento. No es lo mismo acercarse desde la curiosidad ni desde la parte recreativa, que bueno, quien más quien menos sabe que hay retiros por toda España haciendo esto, ¿no? El componente legal ahí lo dejamos un poco en el aire, pero no sería lo mismo en ese sentido que el acompañamiento con un psicólogo o psicóloga o con un psiquiatra, ¿no?, un terapeuta. Y después está el setting. El setting es todo lo que rodea a la persona. El lugar, la iluminación, la música, la temperatura, la sensación de seguridad, las personas que acompañan a la sesión y la confianza que existe con ellas. Por eso lo de preparación previa. El conocer es una relación mucho más cercana con los terapeutas. De hecho, como exacerba y acentúa esas percepciones emocionales o sensacionales, pues todo lo que sea lo que hemos comentado del setting, pues va a influir y mucho, ¿no?
Porque bajo la psilocibina aumenta muchísimo la sensibilidad al contexto. Un sonido, una palabra, una mirada, una sensación corporal normalmente pasarían inadvertidos a lo mejor, pero pueden adquirir una importancia emocional enorme o ejercer de detonante de un determinado evento del pasado, de un recuerdo traumático, ¿no? Por lo tanto, la realidad es que tiene que haber profesionales presentes durante todo el proceso para proporcionar lo más importante, que es seguridad y generar anclaje, que es lo que muchas veces con sesiones psicológicas convencionales sin psilocibina se consigue a los meses y a los años. Y aquí lo podemos conseguir pues en pocas sesiones o en una única sesión, y eso es lo realmente revolucionario. La misma dosis de psilocibina puede generar experiencias profundamente distintas dependiendo del set and setting. Recordad que aquí la secuencia no es el fármaco que afecta a un receptor y afecta a una respuesta, a un síntoma, sino que la historia personal, la expectativa, el entorno y la relación terapéutica marcan un punto esencial en el conjunto de la sesión. Y por supuesto las sesiones de integración. Porque claro, ahora aparece cualquier emoción, aparece cualquier recuerdo, aparece cualquier sensación corporal que hay que abordar, pero ¿cómo se interpreta esa emoción? ¿Cómo integramos ese recuerdo? ¿Cómo damos una mirada diferente o una autocompasión diferente y eso se traduce en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por lo tanto, quiero trasladaros que el contexto deja de ser algo accesorio y se convierte en parte del propio tratamiento. Y es aquí donde acabamos el capítulo y vamos precisamente a uno de los bloques donde espero aportaros un poco de luz, que es el último de los bloques que ya conocéis de Conciencia con Manu, que es el cierre reflexivo. Bueno, pues como cierre reflexivo de este capítulo tan pasional de la psilocibina como psicofármaco, hoy hemos visto todas las evidencias científicas que van marcando un camino hacia la aceptación de la eficacia, es decir, que tenga un efecto real en el abordaje del trauma, de la depresión en sus diferentes grados, de la psicooncología y de las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, también en otros contextos como el autismo, e incluso lo que hemos comentado en longevidad y en neuroplasticidad, ¿no? En esa neuroinflamación, todo eso, ¿no? En lo que tiene psilocibina mucho potencial. Aunque todavía falte mayor investigación, pero bueno, ya se cuenta con multitud de evidencias bien contrastadas, que no, en ese caso que no os den gato por liebre, que hay mucha evidencia científica y de muy alto nivel. Os lanzo la siguiente pregunta. ¿Con la psilocibina estamos ante un nuevo fármaco o ante una nueva manera de entender el tratamiento? Pues adelanto que la psilocibina parece abrir una ventana en la que el cerebro puede volverse temporalmente más plástico, más flexible y quizá más capaz de reorganizar patrones emocionales profundamente arraigados. Hay que definir la temporalidad, está claro, y hay que acotar todavía mucho más, pero abrir esta puerta es lo que marca ese cambio de paradigma que os llevo contando todo el capítulo. No significa saber todavía todo lo que hay detrás, sino que de alguna parte la ciencia nos tendrá que responder para quién puede ser útil, en qué condiciones, con qué riesgo y hasta dónde llegan realmente todos esos efectos, ¿no? Porque quizás la gran pregunta no sea solo de si la psilocibina nos puede tratar la depresión, el trauma y el sufrimiento asociado al cáncer, que sí, pero quizás puede ser otra pregunta, para mí, mucho más profunda. En este contexto la pregunta sería si estuviéramos asistiendo realmente a un cambio de paradigma en el que tratar no signifique silenciar un síntoma, sino crear durante unas horas los condicionantes para que el cerebro pueda aprender, reorganizarse y construir una respuesta diferente. Una pregunta un poco larga, lo sé, pero nos queda abierta esta cuestión que nos marca ese cambio de paradigma, ¿no? ¿Realmente estamos ante una nueva molécula terapéutica o ante una nueva forma de entender qué significa realmente sanar? Durante décadas la psiquiatría se ha construido principalmente alrededor de tratamientos que se administran cada día para modular síntomas. Y la psilocibina propone algo diferente y quizás muy incómodo, pero es necesario porque la ciencia está ahí.
Una intervención puntual o limitada en el tiempo es capaz de abrir una ventana de plasticidad y de aprendizaje. Y eso no la convierte automáticamente en una revolución que ya esté consolidada, pero sí obliga a revisar todas estas preguntas que os he ido planteando. Claro, quizás el futuro de la salud mental no sea elegir entre fármacos o psicoterapia, entre biología o experiencia, entre nuestro cerebro o nuestra propia historia personal, sino todo lo contrario, sino el cambio de paradigma real sea precisamente en dejar de separarlos y unirlos, porque la clave está en la conexión, y en esa conexión, cuando llegamos a ella, cuando le damos espacio a esa emocionalidad, por mucho que sea tristeza o cualquier otra, ahí es donde se produce la verdadera resignificación. Y también debemos recordar que la ciencia no avanza enamorándose de una sustancia. Sí, parece muy golosa y a partir de hoy espero que os pongáis a leer como locos y locas sobre la psilocibina, pero avanza intentando demostrar sobre quién funciona, sobre cuánto dura, qué riesgos tiene y quién no debe recibirla y qué parte del beneficio realmente procede de la molécula y qué parte del acompañamiento o de ambos, pero ambos es un todo, es esa unión que os he comentado. Abrazar los avances científicos realmente no significa aceptarlos sin preguntas, significa no rechazarlos por miedo, prejuicio o herencia cultural, pero tampoco convertirlos en promesas antes de tiempo. Significa aprender, contrastar, discutir y desarrollar el pensamiento crítico. Y de recuperar algo profundamente humano, la posibilidad de vivir con menos sufrimiento y con más sentido. Y recordemos siempre que la psilocibina nos abre una puerta y la ciencia deberá decirnos para quién y en qué condiciones. Pero es nuestra responsabilidad no cerrarla por prejuicio, pero tampoco no atravesarla por desconocimiento. Pues nada más, solo recordaros que en el próximo programa de Conciencia con Manu, que será el próximo 20 de agosto, tendremos a una invitada, la doctora Eva Calavia, y es una médica especialista en hematología y hemoterapia, y hablaremos de cansancio, anemias, de todo lo que tiene que ver con inflamación, nutrición, y haremos un taller para analizar una analítica, para que entre todos comprendamos una analítica sí o sí por todas. El 20 de agosto a las 12:15 en Conciencia con Manu, YouTube, Mijas Comunicación, y muchas gracias por asistir a Conciencia con Manu. Un saludo. ¿Preparado para llevar tu cuerpo y tu energía al siguiente nivel?